Bienvenidos a Podcast Educaens, un espacio para ti donde tendremos temas de interés estudiantil. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Podcast Educaens. Comenzamos. Hola, bienvenidos. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que nos estén sintonizando en esta emisión. Esperando que se encuentren bien, los saludo desde la Escuela Normal Superior de Tehuacán en la primera emisión de Podcast Educaens. En esta ocasión abordaremos el tema de integración educativa, donde nos acompaña el docente David Amado, el compañero Ábrego y su servidora Jocelyn. ¿Gusta presentarse, profe David? Sí, claro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos, como ya decía Jocelyn, aquí transmitiendo desde la Escuela Normal Superior de Tehuacán. Y mi nombre completo es David Amado Sánchez Juárez. Estoy trabajando aquí con estos compañeros proactivos que han iniciado precisamente este proyecto de Podcast Educaens. Muchas felicidades y felicidades también al licenciado Gregorio, a la licenciada Ailín, que nos han estado acompañando en este proyecto, y a todos los alumnos y sobre todo también a los directivos de la escuela que han hecho posible esta primera emisión de Podcast Educaens. Gracias. Sí, también hacer una invitación a todos los compañeros que pues este es un espacio para ustedes, muchachos, y si ustedes tienen algún tema del cual quieran hablar, compartir, adelante, y también a los maestros, ¿por qué no? De hecho, antes que nada me gustaría hacer una pequeña felicitación a todos los maestros que cumplen años en el mes de septiembre, que ya estamos culminando. Primero que nada a la maestra Ivonne del Carmen Paredes Castañeda, a la maestra Carolina Castañeda, al profe Robert, al profe Moisés, a la maestra María de los Ángeles Nolasco Cano, a la profa Juanita y a la profa Vicky. También una especial felicitación a la profa, a la maestra Juanita, quien está terminando su doctorado. Felicidades, maestra. Y pues bueno, hablando un poco acerca de la realización de este espacio, la idea es que sea una plataforma completamente abierta para todos. Y pues el día de hoy estamos dos compañeros, dos alumnos y un maestro, hablando de un tema muy muy importante. De hecho, este tema pues no solo, diría yo, a maestros de primaria, preescolar o telesecundaria, sino a todos los maestros. Es muy importante la integración educativa, es el tema del cual hablaremos el día de hoy. Pero primero, ¿qué es la integración educativa? El término hace referencia a, separando o dividiendo el término integración, integrar, incluir, ¿sale? Y la integración, de hecho, es un aspecto que vemos en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, pero también en el ámbito educativo. Haciendo referencia al ámbito educativo, habla más acerca de cómo nosotros podemos incluir a los alumnos que pueden tener a lo mejor una necesidad especial al salón de clases, al aula, ¿sale? Pero yo quisiera hacerles una pregunta, ¿por qué este término realmente solamente hace referencia a los niños que tienen una necesidad especial? ¿O la palabra integración o el término integración educativa puede hacer referencia a un espectro de alumnos más amplio? Considero que es a todos los alumnos. De hecho, si me lo permiten, como parte introductoria en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible que yo he estado ahorita trillando en muchos cursos y en muchas clases con varios alumnos de la normal precisamente, sí. Partiendo de la Agenda 2030 de la ONU, el objetivo 4, que habla de la calidad de la educación, nos dice que esta educación tiene que ser para todos, que tiene que ser de calidad y que debe ser una educación inclusiva, ¿no? Y ahí es donde quiero partir, ¿no? O donde entra la integración educativa. Y siguiendo con esta misma fuente, en la UNESCO hay una definición que particularmente a mí me gustó mucho. No la voy a leer textual, solo voy a rescatar algunos elementos, pero por ejemplo, primero dice que la integración educativa es un proceso, ¿no? O sea, ya de ahí estamos, si nosotros nos quedamos con esta palabra, pues entonces tiene un inicio, no tiene un fin, pero también puede ser un proceso cíclico, ¿sí? Se puede estar dando todo el tiempo. Segundo, que la integración educativa va a satisfacer la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes. Entonces ahí está la primera respuesta a lo que tú decías, Abreu. O sea, claro. No solo nos referimos a los alumnos con NE, con necesidades especiales, o alumnos con NE, con o sin discapacidad, que también es otro tema, que por cierto vamos a abordar en algún momento, estén pendientes.
Y quiero resaltar algunos aspectos también de esta integración educativa, que busca cambiar y adaptar el contenido, los enfoques, las estructuras, las estrategias, basándose en una visión común que engloba a todos los niños del grupo de edades contempladas, ya sea en algún nivel específico o incluso, hoy hablamos también de integración educativa, de educación inclusiva, hablamos de igualdad, de equidad en la universidad, ¿no? Creo que en universidad pensamos o creemos que ya no se tendría que dar esta integración educativa o estos términos que acabé de mencionar, ¿no? Y considero que sí, ¿no? O sea, hoy hay muchos, entre ellos el doctor Rodolfo Cruz Vadillo, que yo lo he mencionado en las clases, incluso él ha aportado muchos elementos a la normal en algunos cursos. Él habla de esto, ¿no? ¿Por qué olvidamos en la universidad el trabajo también con estos elementos, ¿no? Desde estos aspectos. Es mi aportación por el momento. Gracias. Sí, de hecho, el profe David es nuestro maestro de Jose y de su servidor en precisamente la materia o el curso de educación inclusiva. Entonces, ¿quién mejor para hablar de este tema? Y a la par, el podcast es un ejercicio o un experimento de integración educativa, porque lo que queremos hacer es precisamente eso, incluir a toda la comunidad estudiantil en un ejercicio auditivo de expresión docente, ¿sale? Y bueno, yo cuando, les voy a ser honesto, cuando estaba investigando respecto al término integración educativa, pues la verdad se me venía a la mente un concepto completamente diferente del que es o del que hace referencia, ¿no? Pero en realidad, haciendo mención de lo que significa el término en cuanto al plan de estudio se refiere, pues hace mucha referencia a esto, ¿no, profe Jose? Ajá. Sí, hace mucha referencia hacia alguna discapacidad que llega a tener el alumno. Sí se me hizo algo, bueno, lo entendí así, que ya el niño tiene alguna discapacidad y nosotros como docentes debemos hacer adecuaciones para que así el niño tenga más fácil al acceso del conocimiento. Sin embargo, al docente esto no se le debe hacer como un trabajo más pesado o un trabajo extra. Se supone que como docentes profesionales y que amamos nuestra profesión, lo hacemos por pasión. Esto no debe ser obligatorio, sino que debe de ser algo más ameno para que el niño pueda adquirir estos conocimientos de una forma más fácil. Entonces, fíjate que de hecho, perdón que te interrumpa, es muy importante esto que hablas de la parte docente, porque realmente donde aprende el niño este ejercicio de integración se da porque hay, pues lamentablemente hay discriminación, hay un rechazo hacia las personas que sufren de algún tipo de discapacidad. Nosotros mismos lo hemos visto, o sea, en cuando éramos alumnos de primaria o secundaria, inclusive desde preescolar, y veíamos algún pequeñín un compañero que a lo mejor tartamudeaba, pues no faltaba el pequeñín también que le hacía burla, o si de repente había algún alumno, algún compañero que tuviera lentes, los sobrenombres, ¿no? Entonces, ¿pero de dónde viene este rechazo? O sea, ¿por qué el niño comienza a tener estas conductas de rechazo, por así decirlo? Y yo quisiera, por eso se me vino a la mente lo del maestro, nada más termino rápidamente, se me vino a la mente lo del maestro, porque muchas veces es el maestro, inconscientemente, quien fomenta. No lo hace de manera, con la intención de, pero a veces nosotros con nuestros propios miedos como docentes, a veces con nuestras, propia forma de pensar, a veces nosotros sin querer llamamos al alumno de una forma o tratamos de manera especial a un alumno con una discapacidad, cuando en realidad ahí entra el término de la normalización. La idea es normalizar estas cuestiones, no hacerlas especiales. Pero bueno, no sé, yo sé. Sí, es que también depende del apoyo que tengan la escuela hacia estos dichos alumnos. Como ya lo había mencionado, yo pensaba que nada más se trataba solamente con alumnos con discapacidad, porque en la educación o en los
documentos que pude leer, solamente hacía muy específico que son alumnos con alguna discapacidad. Y si pues los padres de familia, la escuela no apoyan al docente, el docente no puede ayudar mucho al alumno. Es ahí donde se da la exclusión y ya no pueden integrar al alumno. ¿Qué opina usted sobre esto, maestro David? Tengo como 10,000 opiniones, no creo que nos dé tiempo en el programa. Es que veo la cara de risas, sí. Es en serio, porque es un tema sí, bastante extenso, ahorita que los escuchaba, pues parto de esto, ¿no? A ver, voy a hacer mi esquema mental para no perderme. 1, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Y traemos a nuestra mente las experiencias que hemos tenido con gente que tiene alguna discapacidad, con gente que tiene necesidad educativa especial, con las personas que no se integran educativamente, ¿no? Sí. Digo, lo menciono entre comillas. Por cierto, ahorita que dice la sí entre comillas, más adelante esperemos que ya nos puedan ver en las próximas emisiones de Podcast Educaens. Ahorita solo es audio, pero estamos proyectando que nos puedan ver en algún momento, ¿no? Cierro el paréntesis. Entonces, y conjunto con uno, que de repente de estas experiencias que tenemos, a veces nos olvidamos de lo fundamental, ¿no? Creo que lo que tú decías, Ábrego, parte de, o sea, sí el maestro, sí en la clase, sí en el aula, sí en la convivencia, sí en el bullying, pero tiene que ver mucho también es el segundo punto, con la historia familiar, ¿no? O sea, venimos de una historia donde probablemente papá y mamá también nos discriminaron, también nos aislaron, también nos rechazaron. Nos rechazaron, exactamente, ¿no? O sea, a veces y lo vemos ahorita, ¿no? El niño o la niña se quiere acercar a la mamá y la mamá está bien metida en el celular, ¿no? Y sí, ahorita, o sea, en realidad no está poniendo atención, ¿no? O sea, el tacto es contacto. No podemos decir que te estoy poniendo atención cuando en realidad estoy metido y conectado con mi celular, ¿no? Hay incluso, hoy se habla de la nomofobia, ¿no? Que es el miedo a no revisar la actualización de mis redes sociales. Nomofobia. Y eso tiene que ver con una educación digital, porque probablemente nos estamos educando digitalmente y creemos que educación digital es saber utilizar todos los medios tecnológicos. Si no, la educación digital tiene que ver con la educación del cerebro, ¿no? Para discriminar y poner atención a lo que realmente necesito enfocarme. Y regreso al tema, ¿no? Entonces, el niño le pregunta a la mamá, ¿no? Y ahí, como tú decías, o sea, lo rechazó, ¿no? Entonces ya hay un signo de discriminación, de separación, o sea, no hay esta conexión, ¿no? Hoy hablamos del conectivismo, ¿no? Que es esto que se decía, ¿no? Decíamos de la cuestión digital, pero no hablamos de un conectivismo personal, ¿no? De una conexión, es el término apropiado, una conexión real, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando de una exclusión, ¿no? Te estoy excluyendo. Hay una fiesta, ¿no? En la familia, ahorita en la pandemia que se hacían fiestas familiares, pero no invitaban a toda la familia, ¿no? Sobre pretexto que no se podían hacer reuniones grandes, pues estás excluyendo a la familia. Entonces, ¿a dónde voy con este punto 2? Con la historia. O sea, si nosotros no ponemos atención a la historia que traemos, la vamos a repetir, como ya algunos historiadores dicen, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y luego vamos al tercer punto, que es ya propiamente en el aula. Sí, quizá tenga que ver con el maestro, pero yo diría también con la historia del maestro y la historia del alumno. Si no he aprendido a trabajar estas situaciones que traigo desde familia, pues las voy a repetir en casa, ¿no? Creo que en alguna clase, cuando estábamos en primer semestre, como ustedes precisamente yo les decía, ¿no? A veces llego a la clase, llego al salón y aún en la convivencia virtual o desde la virtualidad se da, ¿no? O sea, hay una persona que me hace figura de mi mamá, una persona que se me hace figura de mi papá o que me recuerda a mi hermano y a mi hermana e inconscientemente lo empiezo a tratar como mi hermano, como mi hermana, como mi mamá, como mi papá, ¿no? Y entonces ahí también hay una situación que no hemos procesado, que no hemos aprendido a separar, ¿no? A distinguir. Entonces tendríamos que atender primero eso, y este es el cuarto punto, no sé cuál voy, este es el cuarto punto, o sea, distinguir. El 10, profe. Sí, ¿verdad? ¿Qué estoy viviendo yo? ¿Qué está viviendo el otro? Y entonces, ahora sí, viene el sexto punto. Conocer todos estos elementos de integración educativa, conocer todos estos elementos de educación inclusiva, ¿no? Y, por ejemplo, la actividad que quedó pendiente por ahí en el grupo, ¿no? La educación inclusiva en México, una asignatura reprobada, ¿no? Que es el artículo que vamos a retomar en la siguiente sesión de Morga Rodríguez,
precisamente habla de esto, ¿no? O sea, porque en México no hemos avanzado, ¿no? O sea, de verdad no hemos progresado en esto de la educación inclusiva. Y vamos al otro punto, y con esto quiero cerrar, si no me explayo. La cuestión política, ¿no? O sea, muchos políticos ocupan el término educación inclusiva, integración educativa, todos estos términos para posicionar sus campañas y vender bonito su programa de trabajo, ¿no? Vamos a revisar aquí ¿cómo se llama? Aquí en Tehuacán, ¿no? O sea, también, ¿no? Se habla así, va a haber más rampas y no sé qué. Pues sí, pero son unas rampas que, pues ahora lo único que sube ahí es un coche, ¿no? Porque el que lleva en silla de ruedas se voltea si sube esa rampa, ¿no? Entonces, o sea, no, yo creo que nos hace falta migrar también a una cultura de educación inclusiva, a una cultura de integración educativa, a una cultura de equidad, de igualdad, etcétera, ¿no? Y ahí lo podemos seguir. Sí, sí, profe, usted expláyese, total, va a durar 5 horas el programa. No es cierto. Y todos ahorita viendo cuánto dura el podcast, ¿no? Sí, ¿no? Okay. Bueno, miren, yo sí les quería comentar esto. Usted lo dijo, en México, la sociedad, ahí puede ser el otro, digamos, ingrediente, el otro personaje, el otro sujeto o la otra parte que entra, valga la redundancia, dentro de la integración educativa. La misma sociedad excluye, la misma sociedad también rechaza. Miren, de hecho, me hace falta un ejemplo más práctico y reciente, pero por ejemplo, las enfermedades mentales, profe, ¿cómo se trataban antes? Los curas, por ejemplo, bueno, las personas que se dedicaban a la religión o eran religiosas, pensaban que en realidad pues era una persona maldecida por Dios o una persona con un demonio y que se le necesita exorcizar. Así se trataban las enfermedades mentales y eso generaba rechazo. En vez de que hubiera un espacio en donde la persona fuera aceptada, tratada, era rechazada y vista como alguien maldecido, ¿no? Y precisamente le quería preguntar, profe, bueno, ya junto con Pegado, identificar las necesidades especiales de un alumno, ¿es algo que realmente contribuirá a su educación o es un simple etiquetado? Es que es una pregunta condicionada. ¿Por qué? Porque si yo digo que es un etiquetado, entonces no sirve identificar las necesidades educativas especiales. Más bien ahí yo separaría la pregunta, ¿no? Tendríamos, por un lado, que distinguir entre una intervención, ¿sí?, y un acercamiento al conocimiento de las necesidades educativas especiales. O sea, necesita haber una persona capacitada, desde luego con formación profesional en este ámbito. Hoy existe la licenciatura en necesidades educativas especiales, la maestría en necesidades educativas especiales, una maestría en neuropsicología, por ejemplo. Los neuropsicólogos son los expertos para hacer una valoración psicométrica y detectar, ¿no? Los licenciados en educación especial, no estoy diciendo que no tengan la experiencia, pues sí, tienen las bases, ¿no? Sin embargo, sí necesitamos personas expertas. Esa sería mi primera aportación. Luego, la otra parte, esto de etiquetar, creo que tiene que ver con la falta de desconocimiento, ¿no? Lo que decíamos ya en algún momento, ¿no? Si yo no me involucro en todos estos temas, si no leo, si no investigo, si no profundizo, ¿no? Que es lo que yo comento mucho en clases, ¿no? O sea, no nos quedemos con las dudas. A mí me decía, aunque creo que a ustedes no les comenté eso, ¿no? Me decía una maestra en la secundaria, ¿no? Iba yo en Ciencias Sociales en aquel entonces, me daba una maestra, Irma Coria, me acuerdo todavía de su nombre, y nos decía, pregunten, dice, quiero escuchar todas las preguntas, todas las dudas, porque es mejor quedar en ridículo una vez que ser ignorante para toda la vida, ¿no? O sea, quien pregunta es quien quiere saber más. Y la otra frase, ¿no? Entre más conoces, más desconoces, ¿no? Ahorita con estos temas que vamos a estar abordando aquí en Podcast Educaens, creo que pues se van a abrir también, se nos va a abrir mucho el panorama, ¿no? Y a lo mejor varios de los que nos están escuchando, los alumnos, los profes, gente también que se involucra en este trabajo, en este proyecto educativo de ustedes, pues va a decir, no, sí, o sea, necesito leer más, ¿no? O sea, yo no sabía que se llamaba así o que este término era tal, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, ¿no? Para no desviarme mucho, creo que, 1, tendríamos que distinguir. 2, profundizar, investigar, indagar. Y 3, o sea, no quedarnos nada más con lo que ya se nos está dando, ¿no? O sea,
alguien me preguntaba, ¿no? en esta actividad, ¿no? de educación inclusiva, una asignatura reprobada en México, profe, ¿y puedo investigar en otra lectura y agregarle ahí en mis citas bibliográficas? Sí, adelante, ¿no? O sea, está perfecto. Yo creo que a estas alturas ya no necesitamos preguntar si puedo o no puedo, ¿no? Claro que no es que pueda, debo investigar más, ¿no? Entonces, ahí solo me queda yo lanzaría otra pregunta, ¿no? Láncela, profe. Realmente nosotros estamos conscientes de ya empezar a hablar desde un lenguaje de educación inclusiva, ¿no? Estamos preparados para hablar, ¿no? Desde un lenguaje de integración educativa, ¿no? ¿Qué he hecho yo por la integración educativa, por ejemplo, ¿no? Queda ahí en la mesa, ¿no? Sí, de hecho, adelante. Sí, es importante que nosotros como docentes en el aula tengamos material donde el alumno digiera de forma más fácil los conocimientos, y esto nos ayuda a no tener etiqueta, y lo hacemos a que todos los alumnos pues tengan una inclusión, ¿no? Todos se integren, pero tomando en cuenta que alguien del salón, alguna persona, pues tenga esta discapacidad, y lo hagamos de manera más amena para el niño, que sea más digerible. De hecho, ya me surgieron otros puntos. Voy a hacer, ¿cómo se dice? Un esquema mental para poder identificarme. No es cierto. No, de hecho, me quedé haciendo un paréntesis. Quisiera invitar a todos ustedes, compañeros, si tienen precisamente alguna pregunta, también este es el espacio para poder hacerla. Recuerda que estamos en Facebook como Podcast Educaens, y ahí puedes hacernos cualquier pregunta, problemas técnicos aquí en la sala 1 del CENTIC. Puedes hacernos cualquier pregunta, y con gusto este espacio es precisamente para eso. Y bueno, contribuyendo un poco a lo que usted preguntaba, o respondiendo a lo que usted preguntaba, profe, me parece bastante interesante. Esta materia, de hecho, se encuentra en el trayecto formativo de educación socioemocional. El trayecto así se llama, si no me equivoco. Corríjanme, compañeros que nos escuchan. En ese trayecto se encuentran materias como atención a la diversidad, educación socioemocional, y es muy importante este tema de las heridas de la infancia, porque era lo que comentaba el maestro David. Cuando nosotros precisamente hablamos con una persona, a lo mejor nos está recordando a alguien. Puede ser eso para bien. A lo mejor era un buen amigo que recordamos en esta nueva persona que conocemos, pero a lo mejor puede ser ese maestro que nos trataba mal, puede ser esa persona que nos puso un sobrenombre, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros como maestros identifiquemos estas heridas, que nosotros como maestro pues sepamos bien. Yo sé que es difícil, de hecho lo estábamos viendo, un saludo a la maestra Analí, en el semestre pasado, no, Dios mío, cómo pasa el tiempo, hace 2 semestres, nos estaba hablando precisamente de este tema, de las heridas de la infancia. Y yo cuando tocamos este tema de las heridas de la infancia, yo me dije, no, ¿por qué? ¿Por qué tengo que buscar en mi pasado? Pero es muy importante que agarremos esa pala mental y escarbemos en nuestra memoria para ver qué sucedió y si sigue presente. ¿Por qué? Porque el día que nosotros estemos frente a clase, pues no sería muy bonito que precisamente algún alumno nos recuerde a alguien, y a lo mejor inconscientemente lo estamos rechazando, así como nos rechazaron en su momento. Yo sé. Y es importante, no solo como docentes, sino como alumnos, personas, como personas que reconozcan, porque como comentaba el maestro David, si no sabemos qué es nuestra historia, pues la vamos a repetir. Pero por ejemplo, comentaba el ejemplo del niño que su mamá estaba en el teléfono y su mamá le decía que sí, pero realmente no le estaba poniendo atención, pero a lo mejor pues la mamá tampoco recibió esa atención. Entonces ya vemos la importancia de esto, de que el niño sepa. Entonces debemos sanar, y mucho, ¿no? Sí, ahí entra un poco lo que eso se forma una cadena, y ahí entra lo de que no debe ser un proceso cíclico, ¿no? Y bueno, si me lo permiten, haremos una pequeña pausa, no se despeguen, regresamos. ¿Sabías que
¿Las escuelas normales deben su nombre a Francia? La definición de escuela normal viene del francés école normale, que son instituciones educativas universitarias encargadas de la formación de los maestros de escuela. Se llamaban escuelas normales, pues hacían referencia a los términos norma o método, y tomaron este nombre pues su objetivo inicial era establecer las normas de enseñanza. A diferencia de otras instituciones, las escuelas normales tenían la misión de enseñar el método, la didáctica y la pedagogía, y con el tiempo se les sumaron la educación patriótica y los temas de higiene. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Podcast Educaens. Muchísimas gracias por sintonizarnos en esta primera emisión. Y se quedaron algunas dudas, que eso es lo más importante de estos programas, que se les queden muchísimas dudas para que continuemos trabajando en pro de la educación. Bien, quiero aclarar algo hace rato que Abrego comentaba, ¿no? Sí. De dónde se ubica la educación inclusiva, que bueno, para los que, y tiene que ver con la integración educativa, porque vamos a abordar adecuaciones curriculares, vamos a hablar de una reestructuración incluso de la malla curricular. Para los que nos están escuchando, a lo mejor que no estudian en una escuela normal superior, ¿no? En este caso de Tehuacán, pues en el normalismo se forman los futuros docentes de aquí del país, ¿no? Tenemos muchísimas normales a lo largo y ancho de la República Mexicana, y dentro de las normales, en este caso en la licenciatura en educación primaria, que les van a ser maestros para primaria, llevan varias materias, y dentro de esta malla curricular, en quinto semestre particularmente, ven educación inclusiva, que es lo que estamos también abordando. Y aquí es donde quiero aclarar esto que Abrego decía, ¿no? Que qué trayecto entra esta asignatura. Socioemocional, ¿no? En bases teórico-metodológicas para la enseñanza, ¿no? Ok. Y lo quiero retomar precisamente por esto, ¿no? Porque es una materia que no podemos reprobar, ¿no? Entre comillas, reprobar. No hablo de la ponderación o un número, sino hablo de que tenemos un compromiso con la educación inclusiva aquí en México, ¿no? A propósito de lo que hace rato mencionaba. Y hace rato decía, ¿no? Cuando retomábamos nuestro programa, que hay que hacer una reestructuración de la malla curricular, porque estas son las famosas adecuaciones curriculares, y las adecuaciones, adelanto, no solo tienen que ver con un asunto curricular, sino también con hacer adaptaciones en la infraestructura, en la forma de dar las clases, ¿no? Hoy estamos hablando de un modelo híbrido, ¿no? En este trabajo a distancia, en esta sindemia, ¿no? Que ya se prolongó, ¿no? Empezó en cuarentena y ya llevamos casi 2 años, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer una revolución en la educación, y una revolución tiene que empezar desde las adaptaciones y adecuaciones curriculares, porque a veces solo hemos reducido la adecuación curricular a, tengo aquí un alumno con un alumno ASNO, con aptitudes sobresalientes, o he identificado las BAP, ¿no? Las barreras de aprendizaje y la participación, y voy a hacer una adecuación, ¿no? Pero a ver, espérate, no solo te enfoques en él, lo que tú decías al principio del programa, en la integración educativa. O sea, hay que pensar en todos, ¿no? Porque a veces pensamos, sí, en los que necesitan más apoyo, pero no pensamos en los que sobrepasan el apoyo, ¿no? Los alumnos sobresalientes, ¿no? Entonces, o con aptitudes sobresalientes, que es el término correcto. Y aquí cierro con una anécdota, ¿no? Estaba tomando un curso de metodología de la investigación epistemológica con un doctor a través de la ANUYES. Para los que no han escuchado a lo mejor esto de ANUYES, que es la Asociación Nacional de Instituciones y Universidades de Educación Superior. Entonces, ese doctor nos decía, él es matemático, tiene muchísima formación, no es el momento para hablar de toda la formación que tiene, pero él decía que cuando daba clases en bachillerato había alumnos que tenían alumnos AS, ¿no? En aquel entonces no se conocía todavía el término, estoy hablando de hace como 30 años, y dice que cuando terminaba de dar las clases de matemáticas, o sea, en álgebra sobre todo, que un alumno dice, no, se lee para que ya esté en sexto semestre de universidad, estudiando una ingeniería. Entonces terminaban las clases y se quedaban afuera de la escuela, y todavía 1 hora él se quedaba dándole clases, ¿no? O sea, lo seguía animando, y hoy es un alumno, pues, que es un ingeniero, ¿no? Y que gana súper bien. Entonces, también para eso se necesita, pues, que el maestro esté apasionado y comprometido con lo que le gusta hacer, y que disponga un espacio, ¿no? El extra del extra, para decir, te voy a apoyar, ¿no? Te voy a ayudar.
Y la educación inclusiva tiene que ver con esto, con el extra del extra, que a veces no lo queremos dar. Un ejemplo es esto, ¿no? Ustedes ahorita están formándose, están como docentes de formación, como lo dice el normalismo, tienen clases, ¿no? Y aún así han buscado espacios, ¿no? Para tener o iniciar este proyecto maravilloso, ¿no? Y bueno, no, como lo digo en clases, no lo quiero poner de ejemplo, ¿no? Pero creo que pues a mí también me apasiona esto y por eso estoy acá, ¿no? Y estamos invitando a que más se sumen y esto es inclusión, ¿no? Todo esto es inclusión, todo esto es integración educativa. Tú lo decías hace rato y me gustó cómo lo mencionaste. Este proyecto, ¿no? Que tiene que ver con el asunto auditivo, que después lo queremos también proyectar en pantalla, pues es parte también de estos proyectos que también muchos pueden tomarlos de ejemplo para iniciar otros, ¿no? Y que se siga sumando, ¿no? Que sigamos contribuyendo a esta formación, ¿no? Correcto, eso es la intención, que este tipo de sentimientos o este tipo de intenciones se multipliquen. Para darle continuidad a lo que usted estaba comentando, profe, me parece muy interesante porque realmente uno pensaría que a veces la adecuación se tiene que hacer para aquellos alumnos que tienen algún problemilla, llamémosle, pero ese problema en realidad puede ser que son alumnos muy hábiles en español, muy hábiles en matemáticas, muy hábiles en alguna área, y por eso son sobresalientes, alumnos sobresalientes, ¿no? Lo que yo quería comentar es que también me parece interesante cómo a veces tratamos, bueno, es que ya nos debemos de poner la camiseta de maestro, ¿no? Pero aquellos que dan clase, es interesante cómo hacen adecuaciones para alumnos que tienen algún problemilla, alguna necesidad especial, y resulta ser que ese pequeñín está aprendiendo de una mejor forma que a lo mejor un alumno normal o sin una necesidad especial, para utilizar el término correcto, y resulta ser que este pequeño que no tiene una necesidad especial está teniendo problemas, y en cambio el alumno que tiene una necesidad especial está aprendiendo bien o hasta muchísimo mejor. Yo lo comento porque quiero poner sobre la mesa el hecho de que todo alumno en cualquier momento puede ser un alumno con una necesidad especial. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de la pandemia, porque en la pandemia, esa es mi perspectiva, no sé qué les parezca, todos se volvieron alumnos con una necesidad especial. No, el término correcto sería: todos sufrieron de una barrera de la participación del aprendizaje en esa pandemia, todos por igual, todos tuvieron una barrera física. Recordemos que existen las barreras culturales, las barreras políticas, etcétera, 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 emocionales, ¿no? Pongámosle el apellido X, ¿no? Estas barreras, en esta pandemia, pues todos los alumnos y maestros pues tuvieron esta barrera y todos nos volvimos alumnos que, bueno, pues nos vimos en una situación especial, diferente, ¿no? Entonces es lo que quiero dejar, o lo que quiero comentar. Todos los alumnos podemos ser en cualquier momento un alumno con una necesidad especial o con una barrera del aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quisiera hacer una pregunta a Jose, profe. ¿Dónde está mejor un niño con una necesidad especial o un alumno discapacitado? ¿Se encuentra mejor en una escuela especial para el niño, es decir, con todos los doctores y todos los especialistas, o en una escuela normal, en una escuela como cualquier otra? ¿Es correcto aislar al niño en una de estas escuelas, o que esté en el mundo real, esté con los alumnos, esté con los compañeros? Yo creo que es complicada esta respuesta, puesto que para mí, o sea, por el bienestar del niño, para que se desarrolle mejor, para que esté bien atendido, para que tenga todas esas atenciones, sería en una escuela para especial. él. Sin embargo, estamos hablando de integración. Correcto. Y lo estoy excluyendo de los demás compañeros de una escuela normal. Entonces me quedo confundida. Yo no sabría, o sea, no. En este momento no sabrías realmente cuál sería, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Usted qué opina, maestro David?
David? Yo opino que vamos a poner una escuela juntos. Dale. Hecho. Sí, o sea, a ver, sí, no estaría mal. Miren, el reto es mayúsculo, ¿no? Quizás suene trillado, pero otra vez es condicionada. La pregunta está interesante, está capciosa, sí. Pero yo creo que es la intención de la pregunta. Actualmente vamos a hablar de la experiencia, pero obviamente en nuestro país, en México, pues están todos los apoyos, ¿no? del CAM, ¿no? El Centro de Atención Múltiple, de USAER, ¿no? Los maestros de USAER. Estuve dando un taller en una primaria y había un maestro de USAER que precisamente es psicólogo, ¿no? egresado de la UAP. Y pues muy interesante, ¿no? O sea, aunque él esté trabajando atendiendo a los niños con necesidades especiales o con alguna o sin discapacidad, pues parto del ejemplo porque estuvimos intercambiando precisamente este tipo de opiniones, ¿no? O sea, ¿qué se está haciendo por los niños, por los alumnos con necesidades especiales o con o sin discapacidad? Y llegábamos a la conclusión de que todos estos son apoyos y elementos que finalmente no van a resolver la vida del alumno. Aunado a esto, desde mi experiencia, considero que sí tendrían que quedarse en la escuela regular. ¿Por qué? Por la socialización. A ver, por eso ya se quitó esto con capacidades diferentes, ¿no? Con capacidades especiales, porque todos tenemos capacidades diferentes, todos tenemos capacidades especiales, ¿no? Entonces, ya es un lenguaje que ya hay que estar omitiendo, porque estamos etiquetando lo que tú decías, ¿no? Estamos etiquetando a los alumnos, y más que etiquetarlos, pues hay que incluirlos, ¿no? Y lo podemos incluir desde el saludo. Claro. O sea, y pasa, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? A lo mejor hay en la convivencia maestros que nos llevamos más con uno, con otro alumno, y de repente algunos a lo mejor ni los saludamos, pero lo hacemos como inconscientemente. Ajá. Y a ver, y va al otro punto, ¿por qué a los alumnos que tienen alguna necesidad educativa especial con o sin discapacidad, a veces queremos como que darle un trato especial, entre comillas, ¿sí? No estoy diciendo que sea malo o bueno, aquí diferente. No vamos a entrar en la parte moralina, ¿no? O sea, por poner un término peyorativo de la moral, ¿no? O sea, es bueno o malo, no. Es funcional, disfuncional, adecuado, inadecuado. Queremos darle un trato especial o diferente. Cuando es una persona, ¿no? Creo que el común denominador, como lo decíamos en alguna clase, es que es persona, ¿no? Persona con discapacidad, persona con una necesidad especial, pero es persona. Entonces, o sea, no, como lo hemos mencionado, vas a decir, pues sí, es que es el rarito de la clase, ¿no? O es el que está malito, el enfermito, ¿no? Hay otra experiencia, y voy cerrando con esta. Hay una alumna con síndrome de Down o trisomía 21 de una escuela particular, no voy a decir nombres, de aquí de Tehuacán, que pues la estuvieron atendiendo, cursó sexto de primaria, síndrome de Down, y pasó a primero de secundaria, pero resulta en la virtualidad que en primero de secundaria no le dieron el acompañamiento necesario y adecuado, ¿no? Haciendo las adaptaciones y adecuaciones culturales correspondientes en la virtualidad, desde luego. Y bueno, pues ahora oficialmente no tiene la aprobación del primero de secundaria. O sea, ya se quedó rezagada, ¿no? En estos términos de SEP, ¿no? Pero dices, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y ahorita la mamá, los papás están demandando a la escuela, ¿no? Porque ellos pagaron una inscripción, pagaron todo, y entonces dices, a ver, espérate, ¿no? Entonces ahí es donde voy, ¿no? Porque su mamá igual la lleva, le tiene también asesorías con personas capacitadas, va una licenciada en educación especial, va una maestra en necesidades educativas especiales a darle clases a su casa a la niña con síndrome de Down, ¿no? La mamá quiere que siga aprendiendo, ¿no? Como todos los alumnos, porque es una persona, exacto, como todos los alumnos, porque es ¿cómo se llama? Es una persona, es un alumno, finalmente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Conclusión, necesitamos integrarlos, necesitamos que se vayan sintonizando y sincronizando con los demás alumnos y que haya una convivencia. Creo que lo más importante, y ahí es donde también, no sé ustedes qué opinen, muchos de los alumnos que ahorita regresaron a presencial no extrañaban como tal la cátedra, entre comillas, del maestro, ¿no? Estoy hablando de básica, ¿no? Y podemos irnos hasta la universidad. Sí, lo que extrañaban es la convivencia, ¿no? Era lo que le iba a decir. Es que extrañaba yo a Gregorio, ¿no? A mis compañeros.
Quizá, ¿no? Quizá la rutina, pero más que eso, la convivencia. El aspecto social. Exacto, la convivencia, la interacción. Y este es un elemento que también ayuda a la integración educativa. O sea, no podemos hablar de integración educativa si no convivimos con el otro, si no le hablamos, si no lo saludamos, si no decimos hola, ¿cómo estás? ¿No? Si inmediatamente nos vamos a lo mejor a la parte académica, ¿no? Y ahí regresamos a lo mejor al punto que tú decías hace rato, que tanto como maestro yo integro educativamente a los alumnos, ¿no? Bueno. Retomando al punto, es una de las dificultades que los docentes tienen con los alumnos y pues padres de familia. Si el padre de familia no lleva al niño con alguna discapacidad, ejemplo, con síndrome de Down, al aula, ¿cómo se van a hacer esas adecuaciones? ¿Cómo el docente es el que va a hacer esas adecuaciones? Ejemplo, tengo bien presente, apenas tiene una docente, tiene un alumno, una niña que tiene síndrome de Down, pero es, no sé qué etapa, pero es la menos como... No está tan presente, no es tan... Exacto, tiene la capacidad de poder absorber como un niño normal, aunque tenga síndrome de Down. Sin embargo, el padre de familia no lo lleva al aula. Lo inscribió en una escuela pública y todo. No lo lleva al aula y solamente llega lunes por tarea, porque la habló ella con el director, solamente quiero que le manden tarea. Y el director habló con la docente y dijo, solamente quiero que le mandes tarea a este alumno, la mamá no lo va a traer definitivamente. Entonces agarró y pues solamente le manda tarea y es todo lo que hace la niña. Sin embargo, sí se ha visto avances, pero podemos avanzar más si la llevaran al aula, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante el que los padres de familia, la escuela, etcétera, todo el entorno, todo donde se encuentran los alumnos, sea apoyado, porque si no, pues no va a haber inclusión. Pues es interesante, ¿no? Habría, por ejemplo, en este caso que tú comentas, me parece interesante. Habría que ver qué perspectiva tiene el padre de familia y también la escuela, porque aceptó la condición. Ahí que hubiera sido lo correcto como docente, decirle al padre de familia, pero es que es un alumno y no se le puede dar un trato especial, o aceptar esta condición, ¿no? O sea, ¿qué hubiera sido lo correcto? También en el caso que usted comentaba, maestro, que la familia demanda a la escuela, habría que ver también cómo sucedió ese caso, ¿no? Porque si el maestro nunca hizo una adecuación, a pesar de que los padres siempre trataron de decirle al maestro, pasa esto, y fue el maestro quien no hizo, o fue la escuela, vamos a decirlo así de esta forma, quien no hizo la adecuación correcta, pues también habría que ver cómo sucedieron las cosas. Pero lo que les iba a comentar es precisamente esto. Me gustó mucho la palabra personas. O sea, somos personas, todos somos personas. Y es muy importante que como maestros, pues es que siento que sí, disculpen si regreso a este mismo tema, pero siento que muchas veces es el maestro quien hace al hacer la adecuación, ya está excluyendo. Al hacer la adecuación para el alumno, ya está excluyendo. Al tratar al alumno de una manera especial, ya está excluyendo. Yo creo que es muy importante cómo hablamos con los niños, porque de repente, por ejemplo, hay un pequeñín que de repente tiene alguna situación y a lo mejor si es una situación delicada, se dirige al maestro, y si el maestro se espanta, se alarma, el alumno lo detecta. Pero si lo tratamos de manera normal, calmada, serena, pues es más fácil, ¿no? Lo mismo sucede en alguna situación especial dentro del aula. Si el maestro lo maneja con serenidad, calma, no se nota. Es decir, eso es no sé si me estoy dando a entender, pero lo que quiero es eso. El concepto correcto de todo lo que estoy diciendo es normalización. Hay que normalizarlo, ¿no? Y también me parece interesante la perspectiva que tiene el maestro. Por eso es muy importante, tú lo decías, yo sé que haya esa participación de parte de también lo comentaba usted, profe David, de un especialista en el aula. Es decir, regresando un poquito a la pregunta, es mejor que, en mi opinión, ahora daré mi opinión, es mejor que el alumno esté en una escuela normal, por así decirlo, conviviendo con los alumnos, y que haya un especialista en la escuela
que en este ejercicio de hacer estas adecuaciones o de hacer pues sí, en el que se hace la integración educativa, el maestro también en la práctica está aprendiendo de este especialista. Y eso cambia la perspectiva del maestro, a que si el maestro nunca hubiera trabajado con un alumno con alguna necesidad especial. Cambia la perspectiva del maestro y mejora la práctica educativa. Nada más quiero hacer unas ¿cómo se llama? Acotaciones. La primera, me quedé con esto que decías, que hasta estar haciendo una adaptación ya está excluyendo. Considero, también basado en todo esto de las aportaciones que hay en torno al tema de educación inclusiva, que finalmente la adecuación curricular es un proceso, ¿no? Que para hacerla se necesita un diagnóstico. Necesitamos necesariamente un diagnóstico. No podemos avanzar si no tenemos los elementos necesarios para decir, procede esto, ¿no? Entonces, ahí nada más me gustaría como puntualizar este aspecto, ¿no? No es que esté excluyendo, quizá es la forma en la que está haciendo la adecuación curricular, ¿no? Si no somos expertos en la materia, incluso como maestros, bueno, pidamos ayuda, ¿no? Pongo un ejemplo, y ejemplo normalista, ¿no? Hay a quienes nos han elegido o hemos sido seleccionados para asesorar proyectos de investigación, ¿no? Hay ciertos parámetros que cumplir, pero si aún seleccionado hay una persona que dice, yo no le entro a esto de la investigación, pues lo puede decir, ¿no? Ese es el otro asunto, ¿no? O esa es la bronca, entre comillas, bronca, ¿no? Que si yo como maestro reconozco cuáles son mis áreas de oportunidad, ¿no? y me doy cuenta que particularmente este tema, yo no tengo la experiencia probada y aprobada de que conozco el tema, o al menos me formé en esta área, tomé un curso, un diplomado, etc. Bueno, entonces digo, aquí no le entro, ¿no? Cuando a nosotros y eso es en todas las escuelas, se nos da una disponibilidad de horario y pues conocemos la malla curricular de la escuela donde vamos a dar clases, pues ya estamos en la normal, ya también la conocemos. ¿Qué materias? Me pregunta, ¿qué materias has dado? ¿No? Pues, ¿cuál te gustaría dar? Entonces ahí, desde ahí hacemos una elección. Entonces solo quería puntualizar eso. Y lo otro que también quiero puntualizar es esto de que va a seguir en el debate, ¿no? Estos temas siguen sobre la mesa, ¿no? Sigue el debate, pero sí necesitamos cerrar filas en cuanto a una estructura organizacional de atención a la diversidad, de atención desde la educación inclusiva, desde la integración educativa. Es decir, si una institución no tiene un departamento, un área donde se dedique a trabajar estos casos específicamente, pues entonces hay que buscar ayuda externa, ¿no? Si no hay un departamento psicopedagógico, ahora con las consecuencias de la salud mental post-pandemia, ¿no? O post-sindemia, si no hay un departamento de salud mental, ¿no? Si no hay un departamento de casos de tutorías, ahora aquí ya lo hay, ¿no? Si no hay incluso me atrevo a decir que un departamento de salud emocional, ¿no? Un departamento que haga adecuaciones curriculares o que trabaje con alumnos con necesidades educativas especiales o sin discapacidad, entonces esto no va a funcionar. Tenemos que hacer un trabajo multidisciplinar. No podemos quedarnos nada más con nuestras prácticas comunes, tradicionales, porque no vamos a darle la atención necesaria a todos los alumnos. Y entonces no es educación inclusiva, ¿no? ¿Sí me explico? Oye. No se llamaría educación inclusiva. Bueno, de hecho, es precisamente esto lo que se tiene que hacer, porque primero yo creo que está presente en el discurso de todos los yo creo que este término de integración educativa está presente en el discurso. Ahora hay que llevarlo a la práctica y eso se tiene que hacer en cada comunidad estudiantil, partiendo de, por ejemplo, del maestro, quien debe de tener esta apertura de mente respecto a estas nuevas a estos nuevos términos, a esta nueva forma, a estas
nuevas cuestiones que de hecho el término de integración educativa es relativamente nuevo en nuestro país y es eso, hay que integrarlo primero a nuestra práctica docente como maestros y luego integrarlo a la escuela, como decía el maestro David. O sea, primero yo como maestro veo qué puedo hacer en mi salón y luego ver qué podemos hacer en colaboración con los otros maestros que conforman la escuela, para que este término se pueda llevar del discurso a la práctica de una manera correcta, sincronizada y que realmente pueda ser de ayuda para los alumnos. Bien, como conclusión, esto de integración educativa no es que el alumno tenga una discapacidad como tal, porque como lo mencionaba yo al principio, pensaba que integración educativa es que el niño tenga alguna discapacidad. Entonces, no es necesario que el alumno tenga una discapacidad para que pueda surgir la integración educativa, así como también es importante saber nuestra historia para poder así ser mejor persona en todos los aspectos. Debemos tener apoyo de padres de familia, escuela, y que hacer una adecuación no es exactamente una discriminación o una desintegración, no una individualización. Exacto, entonces sí es una integración para que los alumnos puedan tener algún conocimiento mejor o puedan digerir mejor el conocimiento que queremos que ellos adquieran. Pensar en cada alumno de manera individual y al mismo tiempo grupal. Profe David. Es que estaba escuchando a Jos, me quedé pensando que este tema pues da para mucho, ¿no? Quiero cerrar comentando que si bien las autoridades educativas, ¿no? Llámese SEP, ya sea estatal o federal, ¿no? Todos los órganos de gobierno, tendrían que involucrarse más, no solo en la cuestión política, ¿no? Generalmente las leyes ya ahí están, ¿no? Hay muchos documentos que nos hablan de estos temas de educación inclusiva. Nosotros como docentes y igual ustedes como alumnos tendríamos que involucrarnos más, primero en conocer todos estos documentos para tener una visión panorámica de este trabajo en pro de la educación inclusiva y de la integración educativa, que es el tema. Y segundo, pues hacer conciencia también en los padres de familia, ¿no? Que a veces ellos les vendieron la idea de que su hijo estaba malito, como dicen popularmente, o sea, enfermito, y llegan a la escuela y así le dicen a la maestra, ¿no? Al director, ¿no? Es que mi hijo tiene, a veces hasta dicen esta discapacidad, ¿no? Y a veces los maestros o los directivos no indagamos, ¿no? Porque probablemente desconocemos el tema. Entonces mi invitación es a que no paremos de seguir investigando en estos temas. Y pues ahora hay muchos, los famosos MOOC, ¿no? O MOOCs, los cursos virtuales gratuitos que encontramos en internet. Hay algunos cursos incluso de la SEP, de educación inclusiva, o de todos estos temas que podemos tomar, ¿no? y seguir aprendiendo sobre lo mismo. Finalmente, en una asignatura o en un curso, ¿no? Como se le llama en la normal, no se agotan todos los elementos y todo lo que se le pueda explotar a este tipo de temas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profe. Gracias, Jose. Y gracias también, licenciado Gregorio, licenciada Elin, por acompañarnos, y también gracias a ti por escucharnos. Tu opinión, de hecho, es muy importante para nosotros. Coméntanos qué es lo que más te gustó de este podcast, a qué comentarios te gustaría aportarnos, alguna pregunta que quieras hacernos, es bien recibida. Recuerda que precisamente es un ejercicio de inclusión, es un ejercicio de integración, y tu participación es muy importante. Bueno, con esto cerraríamos. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en el mismo horario por el mismo canal. La clase ha terminado. Recuerda que pasamos asistencia con el like que nos dejas. Y no olvides que tu tarea es suscribirte al canal y buscarnos en Facebook como Podcast Educaens. ¿Ya lo hiciste?